¿Alguna vez has pensado que tan solo con tocar el claxon de tu carro, tu día cotidiano se puede ver afectado de forma inesperada y brutal? Esto es Resumen de Cine. Nuestra historia comienza con Tom Cooper, un hombre mentalmente inestable que se siente impotente e invisible para el mundo. Una noche, irrumpe en la casa de su exesposa, la mata a ella y a su novio con un martillo antes de incendiar la casa. Se aleja cuando esta explota. Rachel, una madre que está atravesando un divorcio y problemas económicos fuertes, se despierta tras recibir la llamada de su abogado. Se da cuenta que se quedó dormida. El abogado le dice que recuerde que debe conciliar con su expareja porque le quiere quitar la casa. Su trabajo como estilista no cubre sus gastos. Ella vive con su hijo Kyle, quien está en la adolescencia y no acepta del todo la separación de sus padres. Con problemas legales, económicos, personales y su madre viviendo en un asilo, tiene su vida de cabeza. El hermano Fred recibe una llamada de su madre, mientras Kyle ve en las noticias lo sucedido a una pareja que un hombre asesinó e incendió su casa. En las noticias dicen que no lo han capturado y se traslada en una camioneta gris, de extremo peligro. Fred le dice a su sobrino que es muy temprano para ver las noticias del mundo real y le apaga la televisión. Rachel busca sus tijeras rosadas y las consigue debajo de unos cupones de la novia de su hermano. Le recuerda a este que la renta está atrasada, que debe pagar y no les queda mucho dinero. Sale a trabajar y a llevar a su hijo a la escuela en la hora pico. Como está llegando tarde al trabajo, comienza a tocar la bocina a una camioneta que no ha pasado el semáforo en verde. ¡Sorpresa! El propietario de la camioneta resulta ser Tom Cooper, quien la persigue y alcanza, pero tras disculparse con ella, le exige que se disculpe con él. El intercambio se intensifica cuando Rachel asegura que no tiene nada que disculparse. A causa de ello, Tom comienza una persecución contra Rachel, quien intenta escapar para finalmente poder dejar a Kyle en la escuela. Llama a su amigo Andy, que también es su abogado. Le cuenta lo sucedido, que un loco la asustó y que fue despedida, y se citan para desayunar. Camino a la cita, ve que no tiene gasolina y va a una estación de gasolina para surtir el vehículo. Sale del vehículo dejando el teléfono para luego entrar a la tienda y comprar unas cosas. Cuando va a pagar, se da cuenta por las cámaras de seguridad que el sujeto loco de la camioneta está detrás de su carro. La encargada le dice que avisará a la policía, pero un cliente le dice que no lo haga, que va a resultar peor. Le dice que la acompañará y así tomar el número de placa. Ejecutan el plan, ella sube al auto y se va. El cliente le dice al señor que se vaya, que memorizó su placa y va a llamar a la policía. Esto molestó mucho más al sujeto y lo atropella. Más enfurecido que nunca, emprende una persecución. Golpea el carro de Rachel. Asustada, intenta llamar a la policía, pero no consigue su teléfono. Resulta que el sujeto había tomado su teléfono cuando estaba en la gasolinera. Sigue persiguiendo a Rachel y ella, en su intento por perderlo de vista, casi atropella a una señora. Luego de toda esta locura, Rachel logra escabullirse del sujeto y entra en un estacionamiento para pasar el susto. Por otro lado, su amigo abogado la espera en el café. Le envía una nota de audio. Al café llega el sujeto y se presenta haciéndose pasar como amigo de Rachel. Dice que ella va a llegar tarde y le manda a decir que se disculpa por eso. Andy cuenta del divorcio, que ha sido despedida y su ex no sirve para nada. Está a punto de irse para otra cita y el señor le dice que si llama a Rachel le invitará a un café. En el carro, Rachel busca su teléfono para pedir ayuda, pero oye un timbre de un celular que no es el suyo. Atiende la llamada y es su amigo Andy quien le dice que está con su amigo Cooper esperándola. Ella le dice que no conoce ningún amigo Cooper, que debe ser el tipo que la está persiguiendo. Le quita el teléfono a Andy y le dice: debiste escucharme. Coloca el altavoz y golpea a su amigo con una taza en el rostro. Delante de todos, dice que los abogados te destruyen la vida. Lo graban y eso lo altera más y le dice que por su culpa matará a su amigo enterrando un cuchillo en el cuello. Ella, asustada, se disculpa, pero él siente que no es sincera y le dice que va por su familia y su hijo. Desesperada, le dice que no toque a su hijo. Entonces le pregunta: escoge quién va a ser la siguiente víctima, o si no, voy a asesinar a tu hijo. Y ella, desesperada, dice que Débora, la chica que la despidió. En casa, Fred ve lo ocurrido en las noticias y llama a su novia, pero no contesta. En casa de Débora llega la policía, que ha sido alertada.
Fred ve por la ventana la camioneta gris de las noticias. Sospecha y toma un cuchillo. Se dirige al cuarto y ve la ventana rota. Tras él aparece el hombre con su novia golpeada. Fred dice que no le haga daño, pero este le contesta que todo es culpa de su hermana por hablarle como le hizo y todo tiene consecuencias. Lanza a su novia sobre él y la cuchilla. Por otro lado, llega Rachel al colegio de su hijo y el sujeto le llama para decirle que está en su casa y matará a su hermano. Ella le dice que no lo haga. El sujeto contesta que busque a su hijo y en 3 minutos lo llame, si no matará a su hermano. Amarra a su hermano a una silla y le dice que escriba sus últimas palabras a su hermana. Ella recoge a su hijo y recibe la llamada. Lo pone en altavoz y su hermano, amenazado, dice que su muerte es culpa de ella. Llega la policía y el hombre incendia a Fred. La policía le dispara en el hombro y huye, dejando a Fred incendiándose. Rachel, con gran temor y pánico, detiene el auto y vomita. Él la llama y le dice que está hecho, que su hermano ha muerto y ahora va por su hijo. Rachel le responde que no se atreva y lo amenaza de muerte. Rompe el celular. En el camino, su hijo le dice que sí tiene su tablet para llamar a su padre. Ella dice que se lo llevó, que es mejor así porque pueden rastrearla. Con la duda, le dice que busque. La consigue, pero antes de apagarla y tirarla, le pide que localice el sujeto. Se fija que va en la misma ruta de ellos en la minivan de su vecina. Ven a un patrullero y le hacen señas, pero el sujeto lo choca causando un accidente. Llaman a emergencias, pero están ocupados atendiendo una emergencia cerca del lugar y la tablet se apaga. Rachel tiene la idea de ir a la casa que estaban vendiendo para esconderse. Llegan y Rachel oculta a su hijo en la azotea. Kyle enciende la alarma de la policía y comienza a buscar herramientas para defenderse. Rachel ve la camioneta del sujeto y embiste la van que está parada cerca de la casa, volteándola. Con un palo se dirige a golpear al hombre y verificar que esté muerto, pero este la sorprende. La deja inconsciente y va por Kyle. Entra a la casa y se hace pasar por policía. Dice que todo está bien. Kyle hace un ruido y el sujeto sube la escalera. Pensando que lo descubrió, Kyle grita y su mamá entra al escondite y le dice a Kyle que permanezca quieto en silencio, pero es atrapada por el sujeto. Golpea a Kyle. Ella también le defiende golpeando al sujeto con un palo de golf, pero él la golpea nuevamente, dejándola otra vez aturdida. Agarra a Kyle y comienza a ahorcarlo con una cuerda. Ella lo empuja y le clava unas tijeras en el ojo, diciendo: aquí está mi maldita cortesía, matándolo. La policía llega, le dice que su hermano está vivo, estable y se encuentra en el hospital. Se dirige hacia el hospital y cruza frente a ella un carro a toda velocidad. A punto de tocar el claxon, no lo hace. Respira y sigue su camino. Hasta yo lo pensaría 2 veces antes de tocar el claxon. Este ha sido el resumen de la película Fuera de Control. Recuerda suscribirte y dejar tus comentarios.